Está viendo ya. Gracias, gracias por esta noche tan especial donde volvemos a retomar esta parte de los profetas eh, preexílicos, ¿verdad? Los profetas eh, postexílicos, perdón, discúlpenme ustedes, post. Esto quiere decir después del exilio. Habíamos comentado en la última clase que tanto Daniel como Ezequiel estuvieron cautivos, fueron presos en el gobierno de un rey babilónico, Nabucodonosor, luego con su hijo, y están cuatro reyes entre babilonios y persas, ¿no? Entre ellos se conquistaban, y el pueblo de Israel, pues, cautivo. ¿Por qué fueron cautivos? Por desobedientes. Habiendo sido un pueblo elegido para que fueran sacerdocio santo, no tomaron en serio eso y entonces Dios les envió profetas para decirles, busquen a Dios, búsquenlo. Ustedes son especial tesoro, pero no hicieron caso y se los llevaron. Pero llegó el momento en que llega el Pots exilio, más o menos, aquí tengo la fecha en mis apuntes, en el 520 al 400, ¿no? Y son fundamentalmente tres profetas, entre ellos está Zacarías, Malaquías y, vamos a ver, Ageo. Ageo, estos son contemporáneos casi, casi, ¿no? Entonces, los profetas preexílicos caracterizan el retorno de ese remanente de Babilonia, ¿no? Preservaron su identidad, pero también traen costumbres ya babilónicas, ¿eh? De hecho, esto es muy notable entre los estudiosos del Talmud. Hay un Talmud babilónico, ¿no? Hay un Talmud de Jerusalén y un Talmud babilónico, ¿no? Es decir, que mientras estuvieron en el cautiverio, seguramente estos profetas o el sacerdocio estuvieron trabajando para generar sabiduría, generar consejo. Entonces, el caso es de que regresan y lo primero que hacen es ir a reconstruir el templo de Jerusalén, sus casas y el templo, y hay una renovación muy profunda. Usted puede ver el libro de... ¿quién es el constructor? Ahí se me fue ahorita. Nemías. Nemías. Nemías y el sacerdote de tiempos de Nemías. Esdras. Esdras. Esdras, esos dos, ¿verdad? Empiezan y tuvieron una oposición espantosa, ¿no? Pero mientras ellos trabajaban, había profetas que de parte de Dios estaban dando indicación al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo necesitaba una profunda renovación espiritual centrada en la obediencia a la ley. Fue una etapa política muy especial, ¿verdad? Pero llega Ageo. Ageo da una profecía hermosa, poderosa, que hoy sigue simbrando nuestros corazones si la tomamos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar. Bueno, vamos con Ageo. Ya tenemos Ageo. Precisamente el nombre de Ageo, vean qué profético es. He venido explicando que los nombres en la Biblia tienen un profundo significado, no solo en la Biblia, sino también en la realidad, ¿no? Usted puede preguntarle a sus papás por qué le pusieron ese nombre que usted tiene. Ah, porque te llevamos al registro civil y así se nos ocurrió, o por un pariente, o por un amigo. A ti ni te preguntaron porque eras un bebé.
a lo mejor ni te gusta tu nombre, ¿verdad? Pero el nombre de Ageo significa fiesta de Jehová. Fíjate qué bonito nombre para un profeta que regresa del exilio, ¿no? José Luis Perales, ¿quieres leer Ageo 1:1, por favor? Está en la diapositiva. Amén. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, Ageo 1:1. Entonces vean ustedes, aquí aparecen tres personas: Ageo el profeta, Zorobabel el gobernador y Josué el sacerdocio, ¿verdad? Profeta, gobierno y sacerdocio, ¿no? Y bueno, es esa diapositiva, ahí están todos los alumnos de Escuela Cima de Águilas, ¿verdad? Con su escudo y todo. Bueno, me gusta mucho esa diapositiva. Eh, con respecto a Geo, es una abreviatura que significa fiesta de Jehová. Por cierto, vamos a tener una fiesta bíblica el día 24 de mayo. Vamos a celebrar la fiesta de Pentecostés. En hebreo es Shavuot, ¿verdad? Entonces, bueno, el Ageo empieza a escribir un contexto histórico de cómo los babilonios destruyeron el templo de Jerusalén. Vean ustedes, van saliendo de la puerta de Istar, la famosísima puerta que ahora está en Alemania, está en un museo de Alemania. La puerta de Istar es la puerta de Babilonia. Están saliendo, pero ya de regreso, ya llevan sus cosas, ¿verdad? Y Dios envía a un hombre del Espíritu con una obra especial que es Ageo, que es un despertador espiritual, ¿no? Un profeta, la gente profética puede ser una persona despertadora, alguien que despierta, alguien que alerta, ¿verdad? En tiempos de apatía, de postergación, ¿verdad? Fue contemporáneo de Zacarías. Cuando tú lees Zacarías, fueron, pues no sé si amigos o por lo menos se conocieron, ¿no? En este contexto es interesante notar que fue un rey que se llamó Ciro. Ciro recibió un mandato de Dios para liberar al pueblo en el tiempo que Dios mandó, ¿verdad? Porque lo de menos era haberlos dejado ahí, se quedan esclavos para siempre, ¿no? Se mezclan con la población y punto. Pero no, Dios le habló a Ciro. Se dice, si tú lees, ahorita vamos a ver adelante cómo Dios le habló a Ciro a través de otro profeta. Dios habla por sus profetas. Ageo fue levantado en un momento crítico, ¿no? Ya el pueblo ha regresado, pues han descuidado la obra de Dios, el templo hay que construirlo, tienen que concentrarse en sus terrenos, en sus casas. Quizá decían, bueno, pues ese es el terreno que era de mi abuelito, aquí vuelvo a construir lo que estaba destruido. Y el Espíritu de Dios no mandó un mensaje así de ornamento, ¿no? Sino con Ageo es directo, es confrontativo, es restaurador, ¿no? Que llama al pueblo a decirle, mira, hay prioridades. Y el Señor dice, yo soy tu prioridad y te tengo por pueblo, ¿no? Y entonces dice Ageo 1, 2, 4, eh, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo. El tiempo de la casa de Jehová sea reedificada. Válgame Dios, ya llegaron a la zona de Jerusalén y dicen, no ha llegado el tiempo.
de que la casa de Jehová sea reedificada. Y entonces, dice, vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo, diciendo, es para ustedes tiempo, para ustedes de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Entonces vean cómo Dios quiere habitar en medio de su pueblo, no solo en el tabernáculo en los días de Moisés, sino quiere habitar con su pueblo y le dice, templo, señores, hay que construir el templo. ¿Qué nos dices a esto, Rosy? Mm, bueno, pues que es importante siempre una persona dirigida por el Espíritu Santo para dar aliento al pueblo, porque pues obviamente cuando hay devastación y hay pues lo que hubo, ¿no? Que fueron dispersos, pues la gente, no sé, o sea, entra en un apocamiento espiritual, en un apocamiento emocional, pero sin embargo, pues Ageo, pues era un hombre, pues ahora sí, ¿verdad? Que Que dio dio aliento. aliento para la reedificación del templo, una vez que los israelitas regresaron del cautiverio, y esto, por supuesto, pues que nuevamente también reedifica no solamente el templo físico, sino también Ujú. la fe de las Eso, personas. eso. Ajá. Decía Pablo, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, Ujú. y mucho menos cuando ven que aquel día se acerca, ¿no? Mm. Y además, pues que también siempre toda la gente necesita tener un propósito y un sentido. Eso es lo que nos da también aliento a seguir adelante. ¿Por qué? Porque pues la gente que ya no tiene propósito, que pues ya se conformó, que dicen, no, pues es que va, ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué me esmero si otra vez va a pasar lo mismo? Pues entonces pierden un propósito, pierden su sentido de vida. Entonces, pues ahí en Ageo 1:8 dice, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Entonces, pues el mismo Señor también los estaba motivando a través de un hombre con templanza, con estar seguro que estaba hablando de parte de Dios. Claro. Entonces, pues eso dio a la gente un sentido de vida, ¿no? Después de que pues habían perdido el sentido, habían sido maltratados, habían visto morir a muchos compatriotas. Entonces, pues todo esto verdaderamente los llenó de aliento para volver a seguir adelante y para tener un propósito en su vida. Así es, Rosy, para tener un propósito en la vida. Y los propósitos de Dios son muy buenos siempre. Regresar, ¿verdad? En la diapositiva podemos ver en la parte de abajo el cilindro de Ciro. Este cilindro es un cilindro de arcilla que está inscrito con una escritura cuneiforme, ¿no? Es decir, los arqueólogos lo encontraron con una sorpresa impresionante, ¿verdad? Ahí están escritos los decretos que los cautivos de Babilonia, de Judá en Babilonia, debieran regresar a sus tierras nativas, ¿no? Es decir, lo encontraron, ¿no? Entonces, ya que regresan, Dios mismo les dice, vayan al monte, traigan madera, edifiquen mi casa, ¿verdad? Y si yo les diera el testimonio cómo construimos el saloncito, Rosy, ¿verdad? Que tenemos hoy día aquí en la casa. Nos habíamos quedado sin iglesia, todo el tiempo rentamos salones. Bueno, es una En historia. 2 meses. Y en 2 meses, ¿de dónde salió el dinero? Pues un hombre en una forma muy espontánea que, haz de cuenta, apareció y desapareció.
¿no? Me empezó a decir, ahí le mando esto, hermano, y construimos el Salón Discípulos, le llamamos Salón Discípulos de aquí. Y los que la hermana Sonia lo conoce, no es muy grande, no es un auditorio, ¿no? Es un cuarto, digamos, Pero bueno, que ha sido consagrado que para... ha sido consagrado exclusivamente Sí. para la obra, para predicar y mandarles, bueno, eh, mandarles la imagen. Bueno, si usted estudia Isaías 44 al final y 45, hay una evidencia profética irrefutable, ¿no? Mencionan y hablan de un rey Ciro. Ciro todavía ni siquiera había nacido, ni siquiera sabía su nombre, pero Isaías le da el nombre. Incluso se dice que cuando el rey Ciro está leyendo al profeta Isaías y se encuentra su nombre ahí, ¿verdad? Eh, aproximadamente, pues no sé, 200 años antes de que él naciera, lee su nombre así específicamente. Voy a levantar a Ciro, mi siervo, para que ayude a mi pueblo, ¿no? Que cuando lo leyó este hombre, le llegó tanto, le pegó tanto esa profecía que dijo, pues yo soy ese Ciro, yo me llamo así, el profeta está hablando de parte de Dios. Y órale, se me regresan a su tierra, ¿no? Entonces aquí estaba Dios ya usando al hombre, ¿verdad? Y permitió a los judíos no solo practicar su religión, ¿no? Los liberó de la cautividad, ¿no? Y además los cargó de riquezas, de tesoros. Mandó que fueran a los almacenes donde tenían riquezas y tesoros y dijo, me buscan todo lo que era del templo de Jehová para que estos judíos se regresen y empiecen a adorar al Dios que hizo los cielos y la tierra, ¿no? Este es uno de los actos humanitarios más grandes de la historia, porque no solo lo hizo con los judíos, Ciro, también con muchos otros pueblos que eran cautivos de los babilónicos. Ciro les dijo, regrésense de a donde son, y eso fue profetizado 150 años antes de que se diera en la realidad. Hasta por nombre lo dijo Isaías, ¿no? Que fue un preexílico, ¿no? Llegó el momento de salir de ahí y entonces pues, ya sale Ageo y él es un profeta de avivamiento, de motivación colectiva, ¿no? Y entonces dijimos que hubo tres personas claves ahí que nos leyó el versículo, el hermano, ¿verdad? Ageo, Zorobabel y Josué, ¿no? Zorobabel es el gobernador y Josué el sacerdote, ¿no? Y vean ustedes el 1:14. Este es muy importante, yo que tú lo subrayaba en mi Biblia. Nada más esta, despertó Jehová el espíritu. Hasta ahí nada más. ¿Esto qué quiere decir? Que Jehová despierta el espíritu, Jehová hace el llamamiento. En este caso fue de el gobernador y despertó el espíritu de Josué y despertó el espíritu de todo el resto del pueblo. Vean ustedes cómo regresan y echarle ganas y todo esto se ve en el libro de Nehemías, como en 52 días tiempo récord, ¿verdad? Para levantar las murallas destruidas, las puertas quemadas de Jerusalén. Nehemías lloró. Cuando tú lees el libro de Nehemías, dices, híjole, él lloró porque se había perdido su identidad, ¿no? Es como si nosotros ahorita con los problemas políticos que hay, eh, pues dicen por ahí que quieren volvernos gringos, ¿no? Que para que haya
una intromisión y que el ejército de Estados Unidos se va a meter a México y que se van a ir a meter a Michoacán y que quién sabe qué más, y luego a San Luis Potosí y que luego sigue Tlaxcala, ¿verdad? Y aquí en Puebla no, porque aquí ya saben que el 5 de mayo Estoy bromeando, hermano, es un poco de historia, ¿no? Tratando de contemporaneizar estas cosas, un poco de broma, ¿verdad? No, cada pueblo tenemos una identidad y los judíos tenían su identidad y la recobraron al Ah, construir el templo, ¿no? Fue una repatriación, una repatriación. ahorita espérame, voy a salirme de la clase. eh, bueno, entonces vamos a continuar. Es que apaguen sus micrófonos porque está grabando. La repatriación de los judíos bajo el inspirado liderazgo de Ageo, de Esdras. Esdras era el sacerdocio, ¿eh? Esdras era un sacerdote que eh, no sé si sacaron planos del templo, yo no sé, seguramente estuvieron orando por las dimensiones, ¿no? ¿Se acuerdan del libro de ah, este, um, Nemías. no, estuvo con Ezequiel? Ezequiel profetiza la construcción de un templo, pero es espiritual. Pero no solamente organizaron el templo, tuvieron que organizar la gran asamblea. Ellos le llamaban el Knesset Hagedolá, es decir, el gobierno y el sacerdocio, ¿no? Entonces, recuerden que el Señor a nosotros nos dio una asignación de ser reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Esos somos los creyentes en Jesucristo, ¿no? Entonces, con el retorno por decreto de Ciro, fue como 50,000 judíos que estaban bajo Zorobabel. Recuerden que nada más contaban a los varones en ese entonces, pero cada judío pues tenía su mujer, y entonces ya son 100,000, y bueno, algo así, ¿no? Y los hijos, y Ageo se convierte en un predicador de la gloria del tiempo restaurado, porque decían, ¿y cómo vamos a restaurar? Pues Dios dice en Ageo 2, 8 y 9: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Muchos hoy día creemos que esta profecía también se refiere a la iglesia, a los creyentes renacidos de nuevo. Nosotros ahora tenemos la gloria mayor. Jesús dijo que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que los profetas antiguos, porque sobre ellos venía el Espíritu Santo cuando le placía, pero en nosotros, Él mora en nosotros. Entonces, vean ustedes, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Entonces, pues a construir, ¿verdad? Entonces, había una gloria que era la del templo de Salomón, pues nunca le llegaron esa gloria. Herodes mandó hacer un templo también fastuoso, ¿no? O hermosear el templo que había hecho por los judíos, pero no, se está refiriendo a la gloria interna, la gloria de su pueblo, ¿verdad? Entonces dice, mía es el oro y mía es la plata. Si tenemos oro y plata, también debemos servir, también debemos honrar al Señor, también debemos dar para la obra, ¿verdad? Eh, él nos los va a aceptar porque dice, mío es el oro y mía es la plata. El Señor Jesús dio el principal mandamiento. Miguel, si lo quieres leer en la diapositiva, por favor.
Micrófono, hermano, Miguel, no se le escuchó. Listo, perdón. Mateo 22 dice, de 37 a 38. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. En esa diapositiva vemos a el Señor Jesús en el huerto de Getsemaní fortalecido por un ángel, ¿verdad? Él iba a enfrentar en unas horas siguientes el tremendo peso de la cruz, ¿no? Y tenía que aceptar la voluntad del Padre, ¿no? Entonces, amando a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Y Ageo le advirtió al pueblo, amen a Dios, que no pongan sus posesiones, sus trabajos, ¿no? Eh, Primero que Dios, ¿no? Los judíos del último templo tuvieron muchos problemas en construir, pero esta promesa de gloria se cumple en la paz espiritual que Dios nos da. La gloria de la casa postrera es Jesucristo. La gloria de la casa postrera es la iglesia, los creyentes, los nacidos de nuevo, hermanos. ¿Verdad? De todas las naciones. Somos los gentiles creyentes, ¿verdad? Entonces, bueno, pues hay algo interesante en Ageo. Vamos a ver algunas de las profecías que están allí, ¿no? En Ageo 2, 11 a 14, Dios le habla, ¿no? Ve el tipo de exordio que hace este hombre, hombre del Espíritu. Ageo 2, 11, 14 dice. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley. Vean en la diapositiva a un sacerdote acerca de la ley. Bueno, tenía una tiara con una diadema de oro que decía santidad a Jehová. Tenía el pectoral donde estaban los 12 tribus representadas con joyas. eh, el Urim, el Tumim no estaba visible, pero era para saber cuál era la voluntad de Dios con el juego de luces cuando le preguntaban algo al Señor. Estaba la túnica de lino fino, especial. La mitra también tiene el manto del efod de color azul y abajo todo era lino fino. Los calzoncillos, la ropa interior, tenía un cinturón especial, el efod, y en la parte de abajo tenía unas campanitas para que donde iba caminando el sacerdote, ¿verdad? Se oían las campanitas, ¿verdad? Entonces Dios le dice a Ageo 2, 11, 14, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley. Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, o con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no, o sea, la santificación no es por contacto. Y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. O sea, como que la santidad no se pega, pero la inmundicia sí. Así es este pueblo y esta gente delante de mí, Jehová. Asimismo, toda la obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. O sea, era una exhortación. Ageo le decía al pueblo, oigan, no pongan sus posiciones, sus trabajos,
delante de Dios, porque está escrito, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Bueno, finalmente sí, con tanta exhortación, tanto de Ageo como de Zacarías, pues acabaron construyendo, ¿no? Recuerden que también el Señor levantó a Nehemías y de esta manera. Pero ¿qué vamos a aprender de la lección de este pueblo? Vamos a aprender una característica que Dios quiere que tú vivas, que tú la tengas, que tú la lleves donde quiera que vayas. ¿Estás listo para recibir algo para tu carácter? A ver, pregunta. Resiliencia. Aquí Rosy nos va a decir Resiliencia. resiliencia. Bueno, la resiliencia, como dice ahí en la diapositiva, es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, transformar el dolor en fuerza motora para superarse y salir fortalecido de ellas. Una persona resiliente comprende que es el arquitecto de su propia alegría y de su propio destino. Y bueno, pues aquí podemos ver seguramente todos los que están aquí pueden decir afirmativamente que en nuestra vida pues se necesita ser resiliente. ¿Por qué? Porque realmente es como los salmones, ¿verdad? ¿Cuántos saben que los salmones tienen que nadar contracorriente? Y eso precisamente es lo que los fortalece. Entonces, muchas veces las cosas no se presentan, no son fáciles. La vida en sí es una lucha. Claro que cuando tenemos a Cristo de nuestra parte, de nuestro lado, el Espíritu Santo, pues indudablemente nuestro Señor Jesucristo nos da fortaleza para que si nos caemos nos podamos levantar y no solamente levantarnos nosotros, sino ayudar a otros a levantarse. Entonces, la resiliencia fortalece la capacidad de levantarse después de la caída y espiritualmente afirma la esperanza. En Proverbios 24:16 dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. La gloria de la casa postrera es Cristo, lo que explicaba mi esposo de la interpretación de lo que estaba diciendo el profeta Ageo, el deseado y valorado por todas las naciones. Y a lo mejor pues aquí pues diríamos, haríamos algunas preguntas. ¿Cómo ha sido tu compromiso con Cristo y su obra con la gran comisión? ¿No? El Bien, compromiso genera estabilidad emocional y confiabilidad. En la fe, en nuestra fe demuestra perseverancia en el llamado. En Eclesiastés 5:4, cuando a Dios hace promesa, dice ahí el sabio Salomón en Eclesiastés, no tardes en cumplirla, porque mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas, ¿verdad? Para la iglesia del siglo XXI, Ageo es una voz profética urgente. El Espíritu Santo sigue llamando a la iglesia a salir de la comodidad, romper la pasividad espiritual y volver a edificar lo que ha sido descuidado o aparentemente fracturado, destruido. Entonces el Señor nos llama a levantarnos, ¿verdad? ¿Cuántos se han caído en el camino? Levanten por ahí su manita, ¿verdad? Yo creo que todos nos hemos caído en un momento, en varios momentos de nuestra vida, pero eso precisamente es lo que nos hace resilientes, lo que nos hace más fuertes. Y bueno, no solamente pues en la palabra de Dios, sino podemos ver cómo, por ejemplo, mi esposo hablaba de la Segunda Guerra Mundial, hubieron gentes que a pesar de lo que padecieron durante el Holocausto, por cierto, hablando acerca del sentido de la vida, hay un autor que se llama Viktor Frankl, que él es un psiquiatra, y él habla precisamente de que tenemos que descubrir nuestro sentido de la vida. Y cuando nosotros descubrimos nuestro sentido de la vida, eso le da a nuestra vida un propósito.
y él mismo lo expresa en sus libros, que fue necesario pasar todo lo que pasó porque falleció su esposa, su madre, Y el holocausto. ¿verdad? En el holocausto, y sin embargo, este hombre se levantó y fue alguien que contribuyó a ayudar a todas esas personas que pues fueron, ahora sí que parte de todo este acontecimiento sombrío por lo de la Segunda Guerra Mundial y por lo del Holocausto y el maltrato que sufrieron, ¿no? Entonces, la obra del Espíritu en Ageo nos recuerda que la obediencia precede a la gloria y que Dios honra a quienes ponen su casa y su propósito en primer lugar. Bueno, pues este es el sentido del carácter que Dios espera de ti, hermano, hermana, que seas resiliente, ¿sí? Que si te caes te vuelves a levantar. 7 veces cae el justo y 7 se levanta. Y hay que levantarse con mayor fortaleza, con una experiencia. Así que incluso si caemos por debilidad, por problemas, hay que levantarse. Eso aprendemos del pueblo que estuvo cautivo. Estuvieron cautivos 70 años. ¿Qué perdieron allí? Los obligaban a cantar. Hay un salmo que decía que les obligaban a cantar las lindas alabanzas y dicen ellos, no recuerdo ahorita el salmo, ¿cómo cantaremos si somos presos, no? Pero cuando regresan ellos pues a levantar el templo, y hubo alguien como Ageo, como Zacarías, que les decían, ándele, 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 vamos, póngale, póngale ganas, ¿verdad? Vamos a edificar. ¿Con qué plata? ¿Con qué oro? Bueno, pues Ciro puso una parte, pero nosotros otra, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque es nuestro Dios, ¿no? Entonces vamos a ver de continuo ahorita a Zacarías. Zacarías significa recordado por Jehová. Ale Russell, si tienes la bondad de leer Zacarías 1:1. Sí, claro, así dice la palabra de Dios. En el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo. Sí, ¿Lo terminó de leer? sí, hasta ahí, hasta ahí. Ah, Bueno, ok. termínalo, sí, está bien. ¿Qué dijo? Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. ¿Hasta ahí? ¿O más? Vean, eh, ahí les está diciendo por qué fue el problema del cautiverio. Porque les mandé personas que les hablaran y no los oyeron. Entonces aquí Zacarías revela una obra del Espíritu Santo de visión, de esperanza, de dirección en tiempos de reconstrucción, ¿no? Y cuando nosotros leemos a Zacarías, wow, tiene una serie de profecías importantes, de visiones. Él forma junto con Daniel y y con Juan, el Apocalipsis, la literatura apocalíptica. O sea, el Apocalipsis no crean que es el último libro de la Biblia. Antes del Apocalipsis hay literatura apocalíptica. ¿Qué es apocalipto? En griego significa visión, quitar el velo, recorrer el velo. Y Zacarías es un profeta muy mesiánico, ¿no?
Vamos a ver, Zacarías significa el Señor recuerda o recordado de Jehová, ¿no? Es como el Señor te hace un recordatorio. Él viene de una familia sacerdotal, Zacarías, ¿no? Ahí encontramos otra vez el profeta nace o se hace, las dos cosas, ¿no? Entonces, ahí podemos ver muchas visiones, la de los carpinteros, la de los caballos, la de promesas de prosperidad en Zacarías 2, esa del sumo sacerdote Josué, que tiene que ser purificado para ministrar, no puede ministrar así como estaba, ¿no? O el gobernador Zorobabel tenía que ser fortalecido por el Espíritu, ¿no? Entonces, la profecía muy fuerte que dice él, Jehová de los ejércitos ha dicho así, vuélvanse a mí y yo me vuelvo a ustedes, ¿verdad? No sean como sus padres. Entonces, tiene un poder, una fuerza espiritual. Ahí en Zacarías 4:6 dice, no es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, nosotros que somos hombres y mujeres del espíritu, pues necesitamos ese carácter que abre los cielos. Necesitamos esa vida interior del mensajero de Dios para esta iglesia del siglo XXI, ¿verdad? Llegan los cautivos y a construir el templo y otra vez dice el Señor, vuélvanse a mí, vuélvanse a mí. Zacarías 1:5 dice, ¿y sus padres dónde están? No, pues ya se murieron. ¿Y vuestros profetas viven para siempre? Pues no, tarde o temprano, pues estamos de paso, pero hay que oír la voz de Dios, ¿no? Entonces, hay mucho simbolismo apocalíptico ahí en Zacarías, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que tuvo Zacarías es que fue una voz que lo mataron. Lo mataron según la tradición ahí en el atrio del templo, ¿verdad? Hermana Sonia, ¿alcanza usted a ver ahí Lucas 11:50, por favor, si quiere decir? Amén, amén. Para que la sangre de todos los profetas, derramada desde la creación del mundo, sea demandada de esta generación, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que fue asesinado entre el altar y el santuario. Lucas 11:50-51. Amén. Palabras del Señor Jesucristo. El oficio profético a veces no es grato, ¿no? De verdad que no es grato, ¿no? A veces uno eh, pasamos cosas particulares, pero gloria sea a Dios. El caso de Zacarías lo asesinaron ahí entre el altar y el santuario, y el Señor Jesús lo tiene presente. Y también tiene presente la sangre de Abel, ¿se acuerdan que estudiamos a Abel? Pero vamos a ver a Zacarías, ¿no? Como representa la sangre de los justos. Pero ¿qué profetizó? Por ejemplo, del sacerdocio de Josué, ¿no? Eh, dice que Josué estaba vestido de ropas viles y el diablo estaba junto de él. Vean qué tremendo, ¿no? Un sacerdote con ropas viles, pero llega un ángel y le dice, lo vamos a cambiar, le vamos a darle ropas de lujo, ¿verdad? Dice Zacarías 3:3 que Josué, el sumo sacerdote, estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quítenle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala.
¿Cómo ves, hermano? El Señor ya te quitó tus vestiduras viles. Yo veo un grupo de personas que sí, a lo mejor estaban llenos de vileza, pero que la sangre preciosa de Cristo les ha limpiado, ¿verdad? Y luego le dice a Josué, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas y el ángel de Jehová estaba en pie y el ángel amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa. ¿Cuántos quieren gobernar en la casa de Dios? Amén. ¿Mm? También guardarás mis atrios. ¿Cuántos quieren guardar los atrios, los territorios de Dios? Y entre estos que están aquí te daré lugar. Hermano, por eso el Señor dijo de los vestidos para la boda. ¿Se acuerda usted de esa parábola? Que entró el rey para ver a los convidados y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. Estamos invitados a la cena con el rey de reyes. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda, eh? Mas él enmudeció, entonces el rey le dijo a los que servían, átenlo de manos y de pies y échenlo fuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes porque muchos son llamados y pocos escogidos. Bendigo a Dios que ustedes, amados, no solo hayan sido llamados, sino que todos nosotros, hombres y mujeres del Espíritu, de verdad seamos hombres y mujeres del Espíritu escogidos. Especial tesoro, ¿verdad? Qué dicha andar con Jesús. Qué dicha andar con el Mesías como rey humilde, ¿verdad? El buen pastor, el siervo de Jehová. Ahí en Zacarías 12:10 dice, derramaré sobre la casa de David. ¿Cuál es la casa de David? La casa de Cristo, de Jesús. Y sobre los moradores de Jerusalén, ¿qué va a derramar? Espíritu de gracia y de oración. Dos cosas, ¿eh? Y mirarán a mí a quien traspasaron. ¿A quién traspasaron? A Jesucristo. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Vean ustedes Zacarías 12:10. Voy a comentar una anécdota que me acaba de pasar ahora en el mes pasado de abril. Fui invitado a la Ciudad de México a ministrar junto con otros apóstoles y profetas. Y me tocó dar una de las palabras del Señor Jesucristo en la Pascua, cuando celebramos la Pascua, el Pesaj. La palabra de en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ya nos íbamos Rosy y yo a la Ciudad de México y haga usted de cuenta que el Espíritu Santo me manda decir, trae los clavos y llévalos. Y si usted no lo sabe, yo tengo unos clavos de hierro forjado que hace muchos años el Señor también me mandó hacer una investigación sobre la crucifixión cristiana o la crucifixión romana, mejor dicho. Entonces estuve investigando los dolores de Cristo desde el punto médico y todo eso hace años y el Espíritu me dio la instrucción de mandar a hacer unos clavos de hierro forjado y con un herrero los mandé a hacer de 7 pulgadas de largo, de hierro muy fuerte. Un día de estos se los muestro.
Y pues los llevé a la Pascua, a la conferencia y hablé sobre en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero antes se los mostré al apóstol Carlos Gordillo. Le dije, apóstol, yo voy a hacer un acto profético por instrucción de Dios. Y le digo, ponga usted su mano. Y que le pongo los clavos en la mano, que los pesara, ¿no? Pues tienen un peso, el hierro, ¿no? Y los mira y no, hombre, casi se pone a llorar el apóstol, ¿verdad? Se pone a llorar. Y entonces, bueno, llegó el momento en que yo ministré y los tomé y los hice pasar en toda la gente, que le digo, miren, a veces toman la cena del Señor y no valoramos todo lo que sufrió nuestro amadísimo Señor, no lo valoramos. Piensan que es tomar así una copita de jugo y un pedacito de pan Bimbo y ya estuvo. Hermanos, Zacarías dijo, me mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Bueno, ya todos vieron los clavos, parte del auditorio los vio. Los sintió, los palpó, los tuvieron en sus manos. Y mucha gente fue quebrantada. ¿Y qué pasó ahora que fui el jueves pasado a orar por Israel? Que me dijo el apóstol, quiero que vengas a orar por Israel, por lo que va a pasar de Pride Land, ¿no? El festival este que van a hacer de Lobby Gate, estos judíos desobedientes. Y, y pues me dijo que fuera a orar. Y estaba yo en las escaleras de la Sociedad Bíblica de México. La Sociedad Bíblica de México es la Casa de la Biblia. Es una compañía que vende Biblias y las distribuye en todo el país. Iba yo subiendo los escalones y que me alcanza un chavo, el chavo de la alabanza y de la adoración de ese día. Y me dice, profeta, profeta. Y ya volteó. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Se llamaba Josué, por cierto. Se llama. Se llama. Me dice, profeta, cuando usted sacó los clavos y los tuve yo, dice, eso marcó mi vida. Dice, marcó mi vida. Dice, me cambió todo. Y dice, ¿qué cree, profeta? Compuse una canción. Ah, caray, le digo. A veces uno hace un acto profético y no sabe la trascendencia que puede tener. Yo jamás imaginé eso. Y el chavo me dice, Josué, compuse una canción. Quiero que la oiga. Se llama El peso de la cruz. Y le digo, bueno, a ver, dice, se la voy a mandar ya con acordes y con... Sí, está bien. Y que se pone a cantarla a capela y que se la grabó. Se la grabé aquí, la tengo Hola. la tengo grabado. ¿Quieres que la ponga? A ver, la voy a buscar. Y y me dice, no, hombre, profeta, de veras que creo que es esta. Aparece. Ahí está. Ah, la canción se llama Es un honor. Eh, es porque él dice, es un honor llevar el peso de la cruz. Se las voy a poner porque ya aquí Rosy ya me dijo, a ver si se oye, ¿eh? A ver, vamos a ver, en el nombre de Jesús. Es un honor cargar mi cruz. Es un honor cargar mi cruz. Menguaré, crece tú. Menguaré, crece tú.
Levántate, brilla como el sol. Levántate, brilla como el sol de justicia. Todos te deben mirar. Miren al rey, qué hermoso es. Es un honor cargar mi cruz. Es un honor cargar mi cruz. Y Amén. ya después viene la Esta grabación la está haciendo el compositor Joshua. Eh, y damos la gloria al Señor Jesús. Es un honor cargar la cruz. Bueno, ¿qué les parece? Zacarías habló de eso, ¿no? Derramaré sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasar, y llorarán como se llora por hijo unigénito, ¿no? Zacarías 13:6 también es muy fuerte, dice, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Totalmente profecías mesiánicas. Esta eh, imagen a mí me conmueve mucho porque son los dos olivos. Habla de la unción divina. La unción que alumbra el candelero, los 7 espíritus de Dios. Zacarías es un profeta también muy fuerte, amonesta a los pastores falsos, amonesta la idolatría, pero exalta mucho al Mesías como rey humilde, como buen pastor, como siervo de Jehová. Habla de él como un manantial de aguas vivas, ¿verdad? Y vean ustedes, pues yo creo que se cumplió esta profecía en ese jovencito, ¿no? Yo ni sabía ni lo conocía y me fue a alcanzar y Zacarías es alguien que nos llama a algo, a la autodisciplina, hermanos. Eh, la autodisciplina, no importa cuán dotes tengamos, eh, tenemos que ser autodisciplinados. Está bien que alguien nos indique, quizá nuestros padres nos disciplinaban cuando éramos chiquitos, ¿no? Cuando éramos niños, niñas, pero llega el momento en que necesitamos la autodisciplina, la autocorrección. Después de ah, madurar, después de saber lo que estamos viviendo, Zacarías es una voz imprescindible, hermano. Yo le recomiendo leerlo con calma y el Espíritu Santo le va a hablar a usted. De verdad que le va a hablar. Eh, en tiempos de cansancio, en tiempos de oposición, eh, su espíritu sigue obrando, ¿no? Él va a derramar espíritu de oración y la oración será como un recreo, dijo, ¿verdad? Como cantó ese chavo, ¿verdad? Dios lo bendiga. Ya después yo le di una profecía personal. Estoy seguro que en un par de años ese muchacho va a trascender, va a trascender en medio de la alabanza de su pueblo, ¿no? Porque toca piano y toca guitarra y tiene algo de Dios este hombre. Pues hasta aquí dejamos esta noche y dejamos a los comentarios para que comenten sus visiones que dijo
Ageo. Si alguien quiere comentarlas, las vamos comentando. Le marco